Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo. El miedo del ego falso es dejar de existir, basado en las enseñanzas de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. El miedo es una constante en la existencia material. Desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano vive bajo múltiples temores. Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo al dolor y en su forma más profunda, miedo a la muerte. Sin embargo, según las enseñanzas trascendentales de Srila Prabhupada, el miedo no es una cualidad inherente del alma espiritual. El miedo surge únicamente cuando el ser viviente se identifica con algo que no es eterno. Esa identificación errónea se conoce como ego falso, ahankara. El ego falso sostiene la ilusión de que el ser viviente es el cuerpo material y la mente, y que su existencia depende de ellos. Debido a esta falsa identidad, el ego falso vive bajo una amenaza constante, la certeza de que todo aquello con lo que se identifica está destinado a desaparecer. Por ello, el miedo fundamental del ego falso es dejar de existir. En este ensayo se desarrolla, basándose en las enseñanzas de Srila Prabhupada y las escrituras védicas, cómo surge el ego falso, por qué genera miedo, cómo este miedo se manifiesta en la vida individual y colectiva y cómo puede ser completamente trascendido mediante el proceso de la conciencia de Krishna. La identidad eterna del ser viviente. Srila Prabhupada enseña que el ser viviente es en esencia un alma espiritual Atma, eterna, consciente y bienaventurada. El alma nunca nace, ni muere, ni puede ser destruida por ningún medio material. La muerte no es el fin del ser, sino simplemente el abandono de un cuerpo y la aceptación de otro. La identidad real del alma es ser sirviente eterno de Krishna. Esta posición constitucional es natural y llena de felicidad. Mientras el alma permanece consciente de esta identidad, no existe miedo, pues no hay amenaza alguna para su existencia. El problema comienza cuando el alma olvida su relación con Krishna y entra en contacto con la energía material. Este olvido da lugar al ego falso. El ego falso, la raíz de la ilusión. El ego falso es la identificación errónea del alma con el cuerpo y la mente materiales. Srila Prabhupada explica que el ego falso se expresa en dos ideas básicas. Yo soy este cuerpo y todo lo relacionado con este cuerpo me pertenece. A partir de estas dos concepciones, el ser viviente desarrolla innumerables designaciones materiales: nacionalidad, raza, género, estatus social, profesión, posesiones y roles familiares. Todas estas identidades son temporales y están sujetas a destrucción. El ego falso no puede aceptar su naturaleza temporal y por ello vive en constante tensión. Su existencia depende de condiciones externas que no puede controlar completamente. El miedo como consecuencia inevitable del ego falso. Srila Prabhupada enseña que el miedo es una consecuencia natural del ego falso. Cuando el ser viviente se identifica con lo que puede ser destruido, el miedo se vuelve inevitable. Cada cambio, cada pérdida y cada amenaza potencial se perciben como un ataque directo al yo. El alma, por naturaleza, es libre de miedo, pero el ego falso proyecta sobre la conciencia una sensación constante de inseguridad. Este miedo no siempre es consciente, muchas veces se manifiesta como ansiedad, estrés, irritación o apego excesivo. El miedo supremo a la muerte. El temor más profundo del ego falso es la muerte. Aunque el alma no muere, el ego falso interpreta la muerte como una aniquilación total. Srila Prabhupada señala que incluso las personas más poderosas y educadas temen la muerte porque han construido toda su identidad alrededor del cuerpo. El miedo a la muerte impulsa innumerables actividades materiales: la obsesión por la juventud, el culto a la salud, la acumulación de riqueza, la búsqueda de fama y el deseo de dejar un legado. Todas estas actividades son intentos del ego falso por prolongar artificialmente su existencia. El miedo a perder el control. Además del miedo a la muerte, el ego falso teme perder el control. En la conciencia material, el ser viviente desea ser el controlador y el disfrutador.
Sin embargo, la naturaleza material está gobernada por leyes superiores. Srila Prabhupada explica que cuando el ego falso se enfrenta a situaciones que no puede controlar, como la enfermedad, fracaso, vejez o rechazo, surge un miedo profundo. Este miedo no proviene de la situación externa, sino de la amenaza que representa para la identidad ilusoria. El miedo en las relaciones materiales. Las relaciones materiales, al estar basadas en el ego falso, están inevitablemente impregnadas de miedo. Existe miedo a perder al otro, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente y miedo a quedarse solo. Srila Prabhupada enseña que mientras Krishna no sea el centro de las relaciones, éstas se basarán en expectativas egoístas. Cuando esas expectativas no se cumplen, el miedo y la frustración aparecen. El miedo colectivo y la civilización material. Srila Prabhupada describe la civilización moderna como una civilización basada en el miedo. Miedo a la escasez, miedo al enemigo, miedo al fracaso económico y miedo a la irrelevancia. Aunque externamente parezca avanzada, internamente está llena de ansiedad. Las estructuras sociales, económicas y políticas reflejan el miedo colectivo del ego falso. Sin comprensión espiritual, la humanidad intenta crear seguridad en lo inseguro. La ignorancia espiritual como causa raíz. La causa última del miedo es la ignorancia avidya. Al olvidar su relación con Krishna, el alma se identifica con lo temporal. Srila Prabhupada enfatiza que el conocimiento material no puede eliminar el miedo porque no aborda la verdadera identidad del ser. Solo el conocimiento trascendental recibido a través del maestro espiritual genuino y las escrituras védicas puede destruir la ignorancia en su raíz. El Bhakti Yoga, la disolución del ego falso. El proceso del Bhakti Yoga no aniquila al individuo, por el contrario, revela su verdadera identidad. A través del canto del santo nombre, la asociación con devotos y el servicio a Krishna, el ego falso se debilita gradualmente. Srila Prabhupada explica que cuando el ego verdadero se establece, es decir, la identidad como sirviente eterno de Krishna, el miedo desaparece de manera natural. La ausencia de miedo en la conciencia de Krishna. En la conciencia de Krishna, el devoto comprende que su existencia está bajo la protección del Señor Supremo. Esta comprensión genera valentía, paz y estabilidad. Incluso la muerte deja de ser una fuente de terror y se convierte en un cambio bajo la supervisión de Krishna. Esta ausencia de miedo no es artificial ni psicológica, sino el resultado directo de una identidad espiritual firme. Conclusión. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el miedo no pertenece al alma sino al ego falso. El miedo del ego falso es dejar de existir, porque su identidad está construida sobre una base ilusoria y temporal. Mientras el ser viviente se identifique con el cuerpo y la mente, el miedo será inevitable. Sin embargo, mediante el conocimiento trascendental y el servicio devocional a Krishna, el ego falso se disuelve y el ego verdadero se manifiesta. Al redescubrir su identidad eterna como sirviente del Señor, el ser viviente trasciende el miedo y experimenta la verdadera paz. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.